El multimillonario Robert Sterling entró de incógnito en uno de sus restaurantes, esperando averiguar por qué aquel local seguía perdiendo empleados a un ritmo alarmante. Pero en lugar de encontrar un personal perezoso o un mal rendimiento, encontró a una camarera que hacía todo lo posible por atender a los clientes con excelencia. Sin embargo, momentos después vio cómo el gerente la despedía en el acto, porque había escondido a su hija enferma en el almacén. La imagen de ella cargando a su niña en brazos bajo la tormenta lo conmovió profundamente. Así que el multimillonario decidió saber más sobre ella. Y cuando descubrió la realidad de su vida, quedó impactado. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y suscríbete porque mañana tengo algo extra especial para ti. La lluvia de la mañana tamborileaba contra el parabrisas del sedán de alquiler, mientras Robert Sterling estaba sentado en el estacionamiento del restaurante Franklin's, observando al turno de madrugada entrar por la puerta principal. A los 52 años había aprendido que la verdad de cualquier negocio vivía en los detalles, en aquellos que nunca aparecían en los informes trimestrales ni en los resúmenes ejecutivos. Ajustó el retrovisor y estudió su reflejo. El corte de pelo caro había sido deliberadamente desarreglado. La camisa de $500 había sido reemplazada por una chaqueta vaquera descolorida de una tienda de segunda mano. Su Rolex descansaba bajo llave en la caja fuerte del hotel, sustituido por un reloj digital de $20 con la correa agrietada. Para cualquiera que lo mirara, no era más que otro hombre de mediana edad con mala suerte, quizá buscando un plato caliente y un momento de refugio de la lluvia de Florida. Robert había construido Sterling Restaurant Group desde un solo local hace 23 años, hasta una cadena de 23 establecimientos en 4 estados. La filosofía empresarial que lo había sostenido durante esos años era sencilla, casi vergonzosamente. Sencilla: trata a tu empleado de nivel más bajo mejor que a tu mejor cliente. Era una lección que había aprendido cuando tenía 10 años, tiritando en el asiento trasero de la destartalada ranchera de su madre, preguntándose si algún día volverían a tener un hogar. William Cartwright era el nombre del hombre que lo cambió todo aquella noche de invierno en Atlanta, un dueño de restaurante que había encontrado a Robert y a su madre Dorothy durmiendo en su coche detrás del local. En lugar de llamar a la policía, William le había dado a Dorothy un trabajo, un apartamento sobre el restaurante y una oportunidad. Le dijo algo que Robert nunca había olvidado. La gente no fracasa porque sea perezosa, fracasa porque nadie le ha dado una verdadera oportunidad. William llevaba 15 años muerto, pero sus palabras se habían convertido en el cimiento de todo lo que Robert había construido. El informe trimestral que descansaba en el asiento del copiloto mostraba que el restaurante Franklin's había perdido a 17 empleados en los últimos 6 meses. 17. En un local que solo tenía una plantilla total de 22 personas, las cifras contaban la historia de algo profundamente mal, y los números nunca mentían. Pero no te decían por qué. Para eso había que presentarse en persona. Robert agarró la mochila gastada que había comprado específicamente para esa visita y salió bajo la lluvia. El agua empapó su chaqueta de inmediato. Bien pensó. A un hombre con un abrigo de $3,000 lo recordarían. Un hombre que se dejaba mojar por la lluvia era invisible. El interior del restaurante era exactamente lo que había esperado al ver los números. Suelos de linóleo desgastado que habían sido fregados 10,000 veces, pero nunca quedaban del todo limpios. Cabinas de vinilo con cinta adhesiva cubriendo los peores desgarrones. El olor a café y grasa de tocino impregnando cada superficie desde hacía décadas. Era el tipo de lugar al que la gente acudía porque era barato y llenaba el estómago no porque tuviera muchas opciones. Pero era su local parte de su cadena y eso significaba que era su responsabilidad. «Siéntate donde quieras, cariño», le gritó una camarera que aparentaba unos 60 años, con una voz que transmitía el calor ensayado de alguien que había pasado toda una vida trabajando de cara al público. Robert eligió un reservado en la esquina desde el que tenía una vista despejada de la cocina, la caja y el salón principal. Desde allí podía observarlo todo. Sacó de la mochila un libro de bolsillo ajado de esos, cuya portada sugería que estaría alargando una sola taza de café todo lo que le permitieran.
La avalancha de la mañana llegó como una ola. La puerta no dejaba de sonar mientras entraban obreros de la construcción, empleados de oficina, que compraban el desayuno para llevar y clientes habituales que iban tomando asiento. El nivel de ruido fue subiendo, puntuado por el traqueteo de los platos, el siseo de la plancha y el constante sonido de los tickets de pedido imprimiéndose en la cocina. Y fue entonces cuando la vio. Se movía en medio del caos con una eficiencia concentrada. Tendría unos 20 y tantos años. Era una mujer negra con el cabello recogido en una coleta práctica. Su placa decía Kesha, y estaba atendiendo 7 mesas en su sección con el tipo de competencia que llamó de inmediato la atención de Robert. Ella atrapó un plato que se deslizaba de una bandeja antes de que pudiera caerse. Calmó a un cliente enojado que se quejaba de unos huevos fríos con una explicación tranquila y un plato nuevo antes de que la situación pudiera escalar. Calculó el cambio de memoria mientras tomaba el pedido de otra mesa, su agilidad mental más rápida que la antigua caja registradora. Robert la observó manejar una situación difícil con una pareja de ancianos que había pedido los platos equivocados. En lugar de señalar su error, Kesha simplemente sonrió, retiró los platos y regresó con exactamente lo que querían de alguna manera, haciéndolos sentir como invitados valiosos, en lugar de clientes confundidos. El hombre le dejó una propina que probablemente era más de lo que podía permitirse. Aquella mujer tenía un verdadero potencial de gestión del tipo que no se puede enseñar, pero algo no encajaba. Los instintos de Robert, afinados durante décadas de leer personas y situaciones, captaron pequeños indicios. La forma en que los ojos de Kesha seguían desviándose hacia el almacén del fondo. El momento en que sacó su teléfono del bolsillo del delantal por tercera vez en 10 minutos, con el rostro tenso de preocupación. La conversación en voz baja y cargada de tensión con otra camarera donde la voz de Kesha bajó, y sus hombros se encorvaron, y luego desapareció en el almacén. Robert miró su reloj. Llevaba observándola trabajar durante 90 minutos seguidos, y era la primera vez que salía del salón por más de los 30 segundos que tardaba en ir a la cocina. A través de la ventana de servicio, vio a los otros camareros apresurándose para cubrir sus mesas. Una de ellas, una joven con uñas decoradas elaboradamente, puso los ojos en blanco de forma exagerada y murmuró algo a una compañera que hizo que ambas sonrieran con burla. 3 minutos después, Kesha salió con el rostro cuidadosamente compuesto en una neutralidad profesional. Pero Robert vio lo que intentaba ocultar: el enrojecimiento alrededor de los ojos, la manera en que había alisado su uniforme apresuradamente, y la firmeza de su mandíbula, señal de que se estaba manteniendo entera por pura fuerza de voluntad. Había estado llorando. Robert estaba a punto de pedir más café para crear una excusa para hablar con ella y evaluar la situación más de cerca cuando la puerta de la oficina al fondo del restaurante se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo temblar el perchero a su lado. Thompson. La voz cortó el ruido del ambiente como una motosierra atravesando mantequilla. Todas las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Todas las cabezas se giraron hacia la fuente del grito. Incluso los sonidos de la cocina parecieron pausar. El hombre que salió tendría unos 40 años, con el tipo de rostro que sugería que nunca había encontrado una regla que no quisiera imponer, ni un momento de poder que no quisiera saborear. Su polo tensado alrededor de una barriga prominente y su placa lo identificaban como T. Hutchinson, gerente. Caminaba por el local con la arrogancia de alguien que disfruta ejerciendo autoridad sobre los demás. Sus ojos se clavaron en Kesha con una malevolencia inconfundible. Thompson, ¿qué demonios crees que estás haciendo? El rostro de Kesha palideció, pero mantuvo la voz firme. Señor Hutchinson, yo solo. Tú solo estabas abandonando tu sección durante la hora punta de la mañana. ¿Tienes idea de cuántas quejas he recibido? ¿Sabes cuántos clientes se han marchado porque nadie los estaba atendiendo? Robert echó un vistazo alrededor. Ningún cliente se había marchado. De hecho, los otros camareros habían cubierto tan bien las mesas de Kesha, que la mayoría probablemente ni siquiera había notado que ella no estaba. Aquello era teatro puro y simple. Hutchinson actuaba para tener una audiencia. Señor, solo estuve fuera 3 minutos. Me aseguré de que Jenny y María pudieran cubrir.
45 minutos, rugió Hutchinson con el rostro enrojecido. Eso no es cierto. Yo no... Ni se te ocurra contradecirme. Él dio un paso más, invadiendo su espacio personal de una forma que hizo que las manos de Robert se tensaran alrededor de su taza de café. El impulso de intervenir fue fuerte, pero se obligó a permanecer sentado para observar. Sé exactamente lo que has estado haciendo ahí atrás. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no noto lo que pasa en mi propio restaurante? La voz de Kesha bajó de golpe desesperada, suplicante. Señor, Hutchinson, por favor. ¿Podemos hablar de esto en su oficina, por favor? Ah, ¿ahora sí quieres privacidad? Después de estar escondiendo a tu hija enferma en mi almacén. Después de estar violando todos los códigos sanitarios que existen. Escupió cada palabra, y Robert vio a varios clientes estremecerse ante el veneno en su tono. Las palabras cayeron como bombas en el silencio repentino. En todo el restaurante, los clientes se removieron incómodos en sus asientos. Algunos apartaron la mirada avergonzados de estar presenciando aquello. Otros miraban fijamente, incapaces de apartar la vista como quien observa un accidente en la carretera. Otros miraban abiertamente, incapaces de apartar la vista del espectáculo. Igual que la gente mira los accidentes en la autopista. La compostura cuidadosamente mantenida de Kesha se resquebrajó por solo un segundo, su rostro deformándose antes de que lo obligara de nuevo al control. Mi hija tiene una fiebre de 100 moragmuda. La guardería no la aceptó esta mañana. Llamé a todas las niñeras suplentes que conozco, las 3, y ninguna estaba disponible con tan poco aviso. Mi familia está en Georgia, a 4 horas de aquí. No podía permitirme faltar a mi turno. Esta habría sido mi tercera ausencia este mes, y usted dejó muy claro que 3 faltas significan despido automático. Pensé que si podía pasar el día de hoy, llegara mañana, encontraría una solución. Ella no está cerca de ningún área de preparación de comida. Está en el armario de suministros atrás, lejos de todo. Me aseguré completamente. No me importa de qué te aseguraste. Hutchinson cruzó los brazos, disfrutando claramente del momento del poder de la atención. Robert reconoció el tipo al instante, el tirano pequeño, el que nunca había tenido poder real en su vida, y saboreaba cada gota de autoridad que su puesto le otorgaba. Trajiste a una niña enferma a mi lugar de trabajo. Eso es motivo de despido inmediato, violaciones al código sanitario, problemas de responsabilidad, comportamiento inaceptable. Por favor. La voz de Kesha se quebró, ahora las lágrimas corriendo por su rostro, a pesar de sus esfuerzos por detenerlas. Solo necesito el día de hoy. Necesito el pago de hoy. Mañana encontraré a alguien, lo prometo. Por favor, no haga esto. Deberías haber pensado en eso antes de decidir montar una guardería ilegal en mi almacén. Hutchinson elevó la voz para que todos en el restaurante lo escucharan claramente, asegurándose de que su momento de autoridad fuera presenciado por todos. Kesha Thompson, estás despedida. Con efecto inmediato, recoge tus cosas, recoge a tu hija y sal de mi restaurante. El local quedó completamente en silencio. Incluso la cocina había dejado su habitual estrépito. El único sonido era el suave jazz de los altavoces, absurdamente alegre en medio de aquella tensión. Señor Hutchinson. Intentó Kesha una vez más, su voz diminuta. Ahora, Thompson. Tienes 5 minutos para recoger tus pertenencias y abandonar el local. Si sigues aquí en 6 minutos, llamaré a la policía para que te retiren por allanamiento. Kesha se quedó inmóvil un momento, su rostro una máscara de devastación e incredulidad. Luego, con la cabeza tan alta como pudo, pese a las lágrimas, caminó hacia el almacén con toda la dignidad que pudo reunir. Robert observó con la mandíbula apretada mientras ella salía menos de 1 minuto después, cargando a una niña pequeña de unos 4 años, envuelta en una chaqueta claramente demasiado delgada para el clima. El rostro de la niña estaba enrojecido por la fiebre, su pequeño cuerpo acurrucado débilmente contra el hombro de su madre, demasiado enferma para mostrar curiosidad por lo que la rodeaba. Kesha pasó junto a Hutchinson sin mirarlo, con la vista fija hacia adelante. Pasó junto a los demás camareros. Algunos apartaron la mirada avergonzados, otros susurraron entre ellos con una mezcla de lástima
y un oscuro atisbo de regodeo. Pasó junto a los clientes, pasó junto al reservado de Robert. Por un segundo mientras pasaba, sus ojos se encontraron. En ese breve instante, Robert lo vio todo expuesto. El miedo de una madre con una hija enferma y sin ningún lugar al que acudir. El agotamiento de alguien que había estado luchando demasiado tiempo con muy poco. El cansancio profundo de alguien que había sido derribado tantas veces que levantarse parecía imposible. El cálculo desesperado de una persona tratando de averiguar cómo pagaría la medicina, la comida y el techo, cuando no tenía absolutamente ninguna opción. Era una mirada que recordaba del rostro de su madre 42 años atrás, cuando vivían en aquel coche, y ella estaba convencida de que nunca saldrían de allí. Kesha cruzó la puerta principal bajo la lluvia que había vuelto a intensificarse cayendo en cortinas. No tenía paraguas ni Robert pudo ver ningún coche suyo cerca. Simplemente empezó a caminar hacia el este, hacia los barrios más baratos. Su hija apretada contra el pecho, la lluvia empapando su ropa en segundos. Robert dejó un billete de $5 sobre la mesa, demasiado para la única taza de café que había pedido, agarró su mochila y se puso de pie. Pero no la siguió bajo la lluvia. En cambio, caminó directamente hacia donde Hutchinson estaba de pie, junto a la caja todavía con una sonrisa satisfecha. «Señor Hutchinson», dijo Robert en voz baja. Hutchinson apenas lo miró. «Estamos cortos de personal. Alguien lo atenderá en un minuto. No necesito servicio. Necesito que me diga su nombre y su cargo». Hutchinson finalmente lo miró bien. Al ver la chaqueta vieja, el reloj barato, la mochila, su labio se curvó con desprecio. «Soy el gerente, y si tiene una queja por lo que pasó, puede». Todd Hutchinson, gerente del Franklin's Diner, empleado por Sterling Restaurant Group durante 7 años. La voz de Robert siguió siendo tranquila, pero había algo en su tono que hizo que la sonrisa de Hutchinson vacilara. Trasladado 5 veces en esos 7 años. 17 empleados han renunciado o han sido despedidos en este local solo en los últimos 6 meses. ¿Diría que ese resumen es exacto? El rostro de Hutchinson palideció. «¿Quién es usted, Robert Sterling? Soy el dueño de esta compañía». Robert sacó su billetera real, la cara la de verdad, y le mostró su tarjeta de presentación y su identificación. «¿Y usted está despedido? Con efecto inmediato. Recursos Humanos se comunicará con usted en el plazo de 1 hora sobre su despido y su último cheque. Abandone el local ahora. No puede». «Tengo derechos. Hay procedimientos». Hay procedimientos para muchas cosas, incluyendo documentar un patrón de abuso-acoso y creación de un entorno laboral hostil. Nosotros también tenemos esos procedimientos. Le sugiero que se marche en silencio. La voz de Robert era puro hielo. Ahora, Hutchinson abrió la boca, la cerró, luego agarró su chaqueta de la oficina y salió furioso golpeando la puerta al hacerlo. Robert se volvió hacia el personal que seguía atónito. «¿Quién es el subgerente aquí?» Una mujer de unos 30 años dio un paso adelante con cautela. «Soy yo, Sarah Smith». «Señorita Smith, usted es la gerente interina a partir de ahora. Alguien de la oficina corporativa la contactará en el plazo de 1 hora. Puede encargarse del resto de los turnos de hoy, sí, señor». «Absolutamente. Bien. Los demás vuelvan al trabajo. Lamento la interrupción». Robert tomó su mochila y se dirigió a la puerta mientras sacaba su teléfono. Tenía llamadas que hacer, archivos que revisar y una injusticia que intentar reparar. Pero sentado en su coche, mirando la lluvia, no se marchó de inmediato. Pensó en aquella mirada en los ojos de Kesha Thompson, ese momento de absoluta desesperación. Pensó en su madre y en William Cartwright, y en la delgada línea entre sobrevivir y ahogarse. Y supo que no podía simplemente despedir a Hutchinson y llamar a eso justicia. Eso no ayudaría a Kesha. No solucionaría nada. Necesitaba hacer más. Robert encendió el coche y condujo de regreso al hotel, ya planeando sus siguientes pasos. En su habitación del hotel, Robert estaba sentado con el portátil abierto, el teléfono en altavoz, mientras Patricia Brown, su asistente ejecutiva desde hacía 15 años, sin relación con Sarah,
Le explicaba lo que había recopilado en las últimas 3 horas. Kesha Thompson, 26 años. La voz eficiente de Patricia sonaba por el altavoz, contratada hace 4 meses como mesera en Franklin's Diner, sin acciones disciplinarias registradas hasta esta semana. 2 advertencias por tardanza, ambas de los últimos 5 días. Hutchinson estaba construyendo un expediente, dijo Robert sombríamente. Eso parece. Su solicitud muestra una licenciatura en Administración de Empresas de Florida State University. Se graduó con honores hace 5 años. Eso es inusual para un puesto de mesera. La mayoría de solicitantes en ese nivel solo tienen secundaria o algo de universidad. ¿Cuál es su historial laboral? Ahí es donde se pone interesante. Después de graduarse, trabajó en Meridian Logistics, aquí en Jacksonville, durante 2 años como coordinadora administrativa. Las evaluaciones de desempeño son excelentes. Su supervisora escribió muestra cualidades naturales de liderazgo y supera expectativas consistentemente. Luego hay un vacío 2 años sin empleo. Robert abrió la solicitud en su portátil. La solicitud pregunta sobre lagunas laborales. ¿Qué escribió ella? Emergencia médica familiar. Cónyuge fallecido. Eso es todo. Robert cerró los ojos un instante. ¿Qué más? El contacto de emergencia es su hermana Denise Thompson con un número de Valdosta, Georgia. En sus referencias incluyó a su supervisora de Meridian y 2 referencias personales. Llamé a la supervisora de Meridian. La recuerda bien, habló muy bien de ella, y se sorprendió de que hubiera dejado el sector. Dijo que Kesha le comentó que necesitaba cuidar de su familia, pero no dio detalles. Nada más. No hay historial laboral reciente entre Meridian y Franklin's. Nada documentado en las solicitudes oficiales, pero hice una búsqueda más profunda en registros públicos y comparaciones cruzadas. El tono de Patricia sugería que, como siempre, había ido más allá. Encontré registros de que trabajó en un servicio de limpieza durante 3 meses, hace aproximadamente 1 año. Esa empresa ya cerró. Antes de eso, un puesto en una tienda minorista que cerró. Ha estado aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar, quedándose solo lo suficiente para sobrevivir antes de pasar al siguiente. ¿Y su situación personal? ¿Su estado financiero? Eso requirió algo de búsqueda creativa en los registros públicos, respondió Patricia. Tiene deudas médicas significativas y cuentas en cobranza. Parecen facturas hospitalarias, servicios de oncología, ese tipo de cosas. El total entre 3 agencias de cobro es de unos $43,000. Su auto fue embargado hace 8 meses. Tarjetas de crédito en incumplimiento. Actualmente alquila un apartamento en Riverside mes a mes. El edificio tiene múltiples violaciones de códigos registrados por la ciudad. Robert tomaba notas mientras ella hablaba. Algo más. Una cosa más. Encontré una licencia de matrimonio de hace 6 años. Kesha Carter se casó con Marcus Thompson y un certificado de defunción de hace 18 meses. Marcus Thompson, 28 años. Causa de muerte: cáncer de páncreas. Ahí estaba la historia detrás de los vacíos, detrás de la deuda, detrás de todo. Envíame todo lo que tengas. Y Patricia, necesito el expediente completo de Todd Hutchinson. No solo los registros oficiales de recursos humanos. Quiero ver las quejas presentadas, los incidentes reportados, todo lo que pudo haber sido minimizado o ignorado. Lo reuní en cuanto llamó por el despido. Se lo envío ahora. Robert debe saber que no es bonito. Hay un patrón aquí que alguien debió detectar hace años. Eso es lo que me temo. Envíalo todo. Los archivos llegaron a su correo electrónico en cuestión de minutos. Robert pasó la siguiente hora leyéndolos, sintiendo cómo su ira crecía con cada página. El expediente de Hutchinson mostraba exactamente lo que Patricia había descrito: un patrón de comportamiento que había sido documentado pero nunca abordado. Quejas de empleados sobre propinas robadas, programaciones injustas, acoso verbal, creación de un ambiente laboral hostil. Cada vez Hutchinson era transferido a un nuevo local. Cada vez el patrón se repetía. Alguien en recursos humanos había estado moviendo el problema en lugar de resolverlo.
Esa persona tendría una conversación muy incómoda con Robert en un futuro cercano, pero por ahora, él necesitaba centrarse en Keisha Thompson. Robert se quedó mirando la foto de su solicitud, una fotografía profesional, que mostraba a una joven atractiva con una sonrisa cálida y ojos llenos de confianza. La persona que había visto ese día era una sombra de esa versión desgastada por las circunstancias, derrotada por sistemas que deberían haberla apoyado. Pensó en llamar al contacto de emergencia a la hermana en Georgia, pero eso se sentía incorrecto, demasiado invasivo. Cualquier cosa que necesitara saber debía venir de Keisha directamente si ella estaba dispuesta a hablar. En su lugar llamó al número que figuraba en su solicitud. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara. Hola, su voz sonaba exhausta. Señorita Thompson, soy Robert Sterling. Soy el propietario de Sterling Restaurant Group que administra el Franklin's Diner. Fui testigo de lo que ocurrió esta mañana y me gustaría hablar con usted sobre ello. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo? Un largo silencio. Estoy en problemas porque si esto es algún asunto legal, yo... No está en problemas. Todo lo contrario. El señor Hutchinson ha sido despedido, pero quiero hablar de su situación y ver si hay alguna forma de ayudarla a corregir esto. Podría reunirse conmigo mañana por la tarde en el restaurante, digamos a las 2:00. A esa hora estará tranquilo entre el almuerzo y la cena. No entiendo. ¿Por qué querría ayudarme? Porque lo que le ocurrió estuvo mal. Porque creo que usted merece algo mejor que lo que recibió. Y porque me gustaría escuchar su historia si está dispuesta a compartirla. Robert mantuvo el tono suave, sin amenazas, sin obligaciones, sin condiciones, solo una conversación. Si no está interesada, lo respetaré, pero espero que me dé la oportunidad de hablar con usted. Otro largo silencio. Las 2:00 mañana. A las 2:00. Muy bien, allí estaré. Cuando ella colgó, Robert se recostó en la silla y miró por la ventana del hotel hacia el skyline de Jacksonville, empapado de lluvia. Había dado el primer paso. Ahora necesitaba averiguar cuál era el siguiente. Nunca había hecho algo así, intervenir directamente por un empleado específico. Normalmente, trabajaba a nivel de sistemas creando políticas destinadas a ayudar a todos. Esto era diferente. Esto era personal. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez a veces había que ayudar a una sola persona directa y específicamente para entender qué debía cambiarse a gran escala. Robert pensó en William Cartwright, en cómo había ayudado a una mujer y a su hijo, en cómo un simple acto de bondad y oportunidad había cambiado 2 vidas. Quizás así era como ocurría el verdadero cambio, una persona a la vez. Abrió un nuevo documento en su portátil y comenzó a tomar notas sobre los beneficios y sistemas de apoyo de Sterling Restaurant Group. ¿Qué tenían disponible para empleados en crisis? ¿Qué vacíos existían? ¿Qué podía mejorarse? Mientras trabajaba un plan, empezó a tomar forma no solo para Keisha Thompson, sino para una iniciativa más amplia que pudiera evitar que situaciones como la suya volvieran a ocurrir. Pero primero necesitaba hablar con ella, entender su historia, ver si estaba dispuesta a aceptar una oportunidad diferente. A las 2:00 del día siguiente, lo descubriría. Keisha llegó al restaurante Franklin's exactamente a las 2:00, llevando a Amara en la cadera. La niña se veía mejor ese día. El medicamento para la fiebre finalmente había hecho efecto, y aunque seguía pegada a su madre, y cansada, al menos tenía los ojos más despiertos. Robert ya estaba allí esperándolas en un reservado lejos de las ventanas. Se puso de pie cuando ellas se acercaron, y Keisha notó que se veía diferente a como lo recordaba del día anterior. Menos descuidado. La chaqueta era mejor. El reloj era caro. Toda su presencia gritaba dinero y autoridad. Ayer demasiado alterada, ni siquiera había registrado quién era él. Ahora que lo veía claramente, sintió un leve temblor de nervios. Señorita Thompson, gracias por venir. Por favor, siéntese. Él indicó el asiento del reservado. ¿Puedo traerle algo? Algo de beber. Algo para su hija. Estamos bien, respondió Keisha, acomodándose en el asiento y manteniendo a Amara cerca. Dijo que quería hablar. Así es, pero primero quiero disculparme. Lo que le ocurrió ayer fue completamente inaceptable.
El comportamiento del señor Hutchinson violó todo aquello que mi empresa se supone que representa. La voz de Robert era sincera, sus ojos directos. También quiero que sepa que ha sido despedido. Ya no trabaja para Sterling Restaurant Group. Los ojos de Kesha se agrandaron. Lo despidió por mi culpa, lo despedí por un patrón de mala conducta que debió haberse abordado hace años. Lo que le ocurrió a usted fue simplemente el último incidente en una larga historia de comportamientos similares. Robert se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita Thompson, me gustaría comprender mejor su situación. Conozco algunos datos básicos de su expediente laboral y de registros públicos. Espero que pueda perdonar esa intrusión, pero necesitaba entender el contexto. Sé sobre su título universitario, su empleo anterior y sobre su esposo. Lamento mucho su pérdida. Kesha se tensó. Me investigó, revisé su expediente laboral y consulté información disponible públicamente. Nada invasivo, nada privado. Pero sí quería entender quién era usted antes de presentarle una propuesta. Hizo una pausa. Sé que esto es inusual. Sé que tiene todas las razones del mundo para sospechar, pero espero que me escuche. Amara se movió inquieta en las piernas de Kesha, y ella la acomodó automáticamente calmándola con una práctica suavidad. Ese gesto no pasó desapercibido para Robert. La protección instintiva, la competencia de una madre que había manejado crisis sola durante demasiado tiempo. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Kesha. Finalmente, respondió Robert, me gustaría ofrecerle un puesto como asistente de gerente en este local. Trabajaría bajo la supervisión de Sarah Smith, quien ha sido ascendida a gerente. El puesto paga $38,000 al año, con beneficios completos, seguro médico dental, visión, días pagados libres. Pasaría de 3 a 6 meses aprendiendo nuestros sistemas y protocolos de gestión, y si su desempeño es bueno, sería elegible para ascender a gerente completa. Kesha lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. Eso no es gracioso. No estoy bromeando. La vi trabajar ayer en la mañana antes del incidente con Hutchinson. Usted es eficiente, maneja la presión muy bien, tiene excelentes habilidades de servicio al cliente y dirige su sección como alguien que ha hecho esto durante años, no meses. Robert sacó una carpeta. Su título es en Administración de Empresas. Se graduó con honores. Sus evaluaciones anteriores dicen que tiene cualidades naturales de liderazgo. Usted está calificada para este puesto, señorita Thompson. Más que calificada. ¿Me vio trabajar qué? 2 horas y quiere hacerme gerente. La incredulidad de Kesha era aguda. Eso no tiene sentido. Tiene que haber algo más. Alguna trampa. No hay trampa. Solo reconocimiento de que tiene potencial que está siendo desperdiciado porque las circunstancias la empujaron al modo de supervivencia. La voz de Robert se suavizó. Señorita Thompson, sé lo que es no tener nada. Cuando tenía 10 años, mi madre y yo éramos indigentes. Vivimos en su coche durante 6 meses en Atlanta. No teníamos a dónde ir, ni perspectivas, ni salida. La expresión de Kesha cambió ligeramente la sorpresa, abriéndose paso entre el escepticismo. Un dueño de restaurante llamado William Cartwright nos encontró durmiendo en nuestro coche detrás de su local. Pudo haber llamado a la policía. Pudo habernos echado. En cambio, le dio a mi madre un trabajo, un apartamento y una oportunidad. Le dijo algo que nunca he olvidado. La gente no fracasa porque sea perezosa. Fracasa porque nadie le ha dado una verdadera oportunidad. Robert se encontró directamente con los ojos de Kesha. He construido mi empresa sobre ese principio, y he fallado en cumplirlo. He permitido que gerentes como Hutchinson crearan exactamente el tipo de ambiente hostil que castiga a las personas por ser humanas, por tener emergencias, por necesitar ayuda. ¿Así que esto es culpa?, preguntó Kesha. ¿Usted se siente mal por lo que pasó? Esto es reconocer una oportunidad para hacer lo que debería haber estado haciendo desde el principio. Identificar a las personas valiosas e invertir en ellas. Robert deslizó la carpeta por la mesa. Aquí dentro hay información sobre nuestro fondo de asistencia para empleados. Es un beneficio disponible para todos los empleados de Sterling, aunque no está bien publicitado.
Los empleados pueden solicitar ayuda de emergencia para vivienda, gastos médicos, cuidado infantil, transporte, las cosas que generan crisis como la que usted enfrentó ayer. Kesha abrió la carpeta con manos temblorosas leyendo los documentos. El fondo puede proporcionar asistencia temporal de vivienda, explicó Robert, hasta 60 días de alquiler subsidiado, a través de los propietarios con los que trabajamos. Puede otorgar préstamos sin interés para emergencias. Puede ayudar con los costos de cuidado infantil. Existe específicamente para evitar situaciones donde empleados buenos pierden su trabajo porque la vida les lanzó algo imposible de manejar. ¿Y me está ofreciendo esto? Así como así. La voz de Kesha se quebró. No entiendo por qué. No entiendo nada de esto. Porque puedo. Porque es lo correcto. Y porque... Robert hizo una pausa escogiendo las palabras. Porque creo que será excelente en este trabajo. Porque creo que tiene el potencial de hacer mucho más que sobrevivir. Y porque alguien le dio a mi madre y a mí una oportunidad cuando no teníamos nada. Y llevo 23 años intentando devolver ese favor. Kesha miró a Amara dormida contra su pecho, su pequeño rostro ya tranquilo después de que la fiebre cediera. Pensó en el aviso de desalojo en las llamadas de cobranza diarias, en el auto que perdió el crédito destruido el futuro, que se había reducido a sobrevivir un día a la vez. Pensó en Marcus, en la vida que habían planeado y que nunca llegó. Y pensó en el hombre sentado frente a ella ofreciéndole algo que parecía demasiado bueno para ser verdad, que su cinismo decía que debía ser un engaño o una trampa o algo que costaría más de lo que podía pagar. Pero... ¿y si no lo era? ¿Y si no soy buena en esto?, preguntó en voz baja. ¿Y si acepto este trabajo y fracaso? Entonces, averiguaremos por qué, respondió Robert. ¿Y qué necesita para tener éxito? Tal vez sea más capacitación. Tal vez otro puesto. Tal vez algo completamente distinto. Su expresión era totalmente sincera. Señorita Thompson, no espero que sea perfecta. Espero que trabaje duro, que aprenda rápido y que le importe hacer un buen trabajo. Eso es todo. Y por lo que he visto ya, hace las 3 cosas. Kesha respiró temblorosamente. Los otros empleados van a saber lo que pasó ayer. Van a pensar que recibí un trato especial. Probablemente me van a resentir. Probablemente, admitió Robert. Tendrá que demostrar su valor. Tendrá que trabajar más que nadie para ganarse su respeto. No es justo, pero es la realidad. ¿Puede manejar eso? Kesha pensó en todo lo que había manejado en los últimos 2 años. Ver morir a su esposo, criar sola a su hija. Trabajar múltiples empleos. Lidiar con cobradores, enfrentar el desalojo. Si había podido con todo eso, podía con unos compañeros resentidos. Sí, dijo. Puedo manejarlo. Entonces, ¿tenemos un trato? Robert extendió la mano. ¿Acepta el puesto de asistente de gerente, Kesha? Miró su mano, luego su rostro, luego la carpeta llena de información sobre programas, apoyo y posibilidades. Pensó en el orgullo en aceptar ayuda en lo que Marcus querría para ella y para Amara. Extendió la mano y la estrechó. Sí, lo acepto. Bien. Mi asistente Patricia se pondrá en contacto con usted esta tarde con todos los detalles, beneficios. Inscripción, configuración de depósito directo, fecha de inicio. La inscribiremos de inmediato en el programa de asistencia de vivienda. ¿Tiene alguna pregunta? Solo una. ¿Por qué yo? De verdad, Robert guardó silencio un momento. Porque William Cartwright miró a una mujer desesperada viviendo en un coche con su hijo. Y eligió ver potencial en lugar de problemas, porque con esa elección cambió nuestras vidas. Y porque Eton ha estado buscando una forma de honrar lo que hizo por nosotros. Y cuando la vi ayer, hizo una pausa. Vi a mi madre. Vi a alguien que estaba intentando con todas sus fuerzas, que estaba haciendo todo bien, y que aún así fue castigada. Vi a alguien que merecía algo mejor. Así que estoy intentando darle algo mejor. Eso es todo. Kesha sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Gracias. No le fallaré. Sé que no lo hará, respondió Robert.
Bienvenida a Sterling Restaurant Group, asistente de gerente Thompson. El lunes por la mañana llegó con un clima perfecto de Florida. Cielos despejados, brisa suave, el tipo de día que parecía un buen presagio. Kesha estaba frente al restaurante Franklin's a las 5:45, 15 minutos antes, intentando calmar los nervios en su estómago. El fin de semana había sido un torbellino de logística. Patricia la había llamado el viernes por la tarde con una lista de propietarios que participaban en el programa de asistencia de vivienda de Sterling. Para la mañana del sábado, Kesha había visitado un pequeño apartamento de una habitación a 5 kilómetros del restaurante y había firmado un contrato temporal $300 al mes durante 60 días, luego ajustado a una tarifa subsidiada. No era grande, pero era limpio, seguro, cálido, y lo más importante, no tenía una orden de desalojo encima. Se mudaron la tarde del sábado con la ayuda de 2 chicos que Patricia envió. Para el domingo, Amara ya lo llamaba a su palacio, corriendo de la habitación a la sala y a la cocina con pura alegría, maravillándose de que la calefacción funcionara y que la puerta del baño cerrara bien. El seguro médico había sido procesado de manera urgente. Kesha había hecho la cita médica de Amara para el miércoles por la tarde. Los cobradores habían sido contactados por el equipo legal de Sterling para negociar posibles acuerdos. El préstamo sin intereses para cubrir los montos acordados estaba en proceso. Todo se sentía como un sueño, como algo imposible, frágil, que desaparecería si lo miraba muy de cerca. Pero ahí estaba con su nuevo polo de asistente de gerente, su nombre bordado sosteniendo las llaves del restaurante, a punto de empezar. Lo que sabía sería el día más difícil de su vida profesional. Ella había estado del otro lado de esta situación. Sabía exactamente cómo la verían los demás empleados, la camarera despedida que de algún modo terminó ascendida. La madre soltera que recibió trato especial porque el dueño sintió lástima por ella. La persona que no había ganado su puesto con años de esfuerzo. Lo sabía porque si la situación fuera al revés, probablemente ella sentiría lo mismo. Kesha respiró hondo, cuadró los hombros y abrió la puerta. El equipo de la mañana ya estaba reunido adentro, 12 empleados, incluida Sarah Smith, que estaba al frente luciendo profesional y cuidadosamente neutral. En cuanto Kesha entró, el murmullo de conversaciones se apagó de inmediato. Las reacciones eran variadas: sorpresa, curiosidad, escepticismo. Y en el caso de Jessica, la camarera con las uñas elaboradas, hostilidad abierta. «Buenos días a todos», dijo Sarah rompiendo el silencio. Para quienes no la conocen, esta es Kesha Thompson. Trabajó aquí como mesera hasta la semana pasada. Desde hoy es nuestra nueva asistente de gerente. «Kesha, ¿quieres decir unas palabras, Kesha?» Dio un paso al frente, hiperconsciente de todas las miradas sobre ella. Había practicado este discurso todo el fin de semana. Pero ahora la mitad se había evaporado. «Sé que esto es inusual», comenzó manteniendo la voz firme con pura fuerza de voluntad. «Sé que algunos tienen preguntas sobre cómo ocurrió esto. No voy a pararme aquí y fingir que todo es normal porque no lo es». Algunas personas cambiaron de postura. El chico joven con tatuajes en el cuello, Kyle, murmuró algo a la mujer junto a él. «El martes pasado me despidieron por traer a mi hija enferma al trabajo. Algunos de ustedes lo vieron. El señor Sterling estaba aquí haciendo una inspección y fue testigo de lo ocurrido. Él decidió que estuvo mal. Tanto el despido como todo lo que llevó a esa situación. Revisó mi historial laboral y decidió que tenía potencial como gerente». «Conveniente», murmuró Jessica lo suficiente para que se oyera. Kesha no mordió el anzuelo. «No puedo cambiar cómo obtuve este puesto. No puedo hacer que les parezca más justo o ganado. Lo único que puedo hacer es demostrar con mi trabajo que merezco quedarme. Estoy pidiendo una oportunidad justa para mostrarles quién soy y lo que puedo hacer». 30 días. Si después de 30 días aún creen que no debería estar aquí, lo entenderé. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó María. Llevaba 3 años en Franklin's. Había entrenado a Kesha cuando empezó como mesera. Estuviste aquí 4 meses. 4 meses y de repente eres nuestra jefa. ¿Y Sarah ha sido asistente de gerente 2 años? ¿Y el resto de nosotros que hemos puesto el tiempo?
Era una pregunta justa. Kesha la había anticipado. No deberían confiar en mí. No, todavía. La confianza se gana, no se da. Miró directamente a María. No puedo hablar de por qué no han habido promociones antes. Eso está por encima de mi nivel. Y probablemente tenga algo que ver con los mismos motivos que hicieron que el señor Sterling despidiera a Hutchinson. Lo que sí puedo decir es que voy a trabajar junto a ustedes no solo a dar órdenes desde la oficina. Voy a aprender cada puesto de este restaurante hasta entenderlo por completo. Voy a escuchar sus preocupaciones e intentar resolverlas. Y voy a intentar mejorar este lugar para todos, no solo para mí. Fácil decirlo, dijo Kyle desde el fondo. Tienes razón. Es fácil decirlo. Por eso no les pido que me crean. Les pido que vean lo que hago y me juzguen por eso. 30 días. Solo eso. Sara intervino con naturalidad, un gesto que hacía evidente que ambas habían coordinado esto, lo habían hecho en una breve llamada del domingo por la noche. Muy bien, abrimos en 30 minutos. ¿A trabajar? Kesha, ven conmigo. Te mostraré los procedimientos de apertura. Mientras el grupo se dispersaba a sus estaciones, Kesha notó las miradas que se intercambiaban. Algunas curiosas, otras resentidas, otras reservadas. También captó el leve asentimiento de Sara. Aprobación tal vez, o al menos reconocimiento de que había manejado la introducción lo mejor posible. Sería una batalla cuesta arriba, pero llevaba 2 años luchando cuesta arriba. Podía con esto. Tenía que hacerlo. El día fue brutal de formas que Kesha no había anticipado. No era el trabajo en sí, había sido mesera, sabía sobre el esfuerzo físico, el movimiento constante, el estrés del horario más ocupado. Lo brutal era el examen emocional, ser observada todo el tiempo, juzgada todo el tiempo, obligada a probarse con cada una de sus acciones. Sara la guió por los procedimientos de apertura con eficiencia profesional. Revisar niveles de inventario de artículos de alto uso. Verificar que todos los equipos funcionaran, especialmente la máquina de hielo temperamental y la cámara frigorífica con la puerta atascada. Revisar el trabajo de preparación del personal de cocina. Asegurar que los suministros de limpieza estuvieran completos, que los baños estuvieran listos, que todo estuviera en orden para el día. Era mucho que absorber, pero Kesha siempre había sido una aprendiz rápida. Tomó notas en su teléfono, hizo preguntas, prestó atención a cada detalle. La máquina de hielo lleva fallando 6 meses, explicó Sara mientras la revisaban. Hace un ruido de molienda antes de dejar de funcionar. Cuando escuches ese ruido, llama a mantenimiento de inmediato. No esperes a que se rompa. ¿Mantenimiento ha venido por el ruido?, preguntó Kesha. Dicen que lo arreglan, pero nunca es cierto. Kesha tomó nota. Eso había que seguirlo. Durante la hora de mayor actividad en la mañana, Sara hizo que Kesha la siguiera, pero también la empujó a intervenir donde fuera necesario, correr platos, cuando los meseros se saturaban, limpiar mesas atrasadas, incluso ayudar en la parrilla en el peor momento del ajetreo, trabajando junto a Dawn, el cocinero principal de la mañana. Dawn era un hombre negro alto, callado, de unos 40 años, que se movía con la eficiencia de alguien que llevaba muchos años en ese trabajo. No dijo nada mientras Kesha trabajaba a su lado. Solo la observó con ojos evaluadores mientras ella montaba platos bajo sus instrucciones. Kesha cometió errores. Tiró una espátula, quemó pan tostado, olvidó una modificación de un pedido y tuvo que rehacer un plato. Pero no puso excusas. Se disculpó, se corrigió y siguió adelante. «¿No te da miedo trabajar?», dijo Dawn en un breve respiro. Su voz era neutral, pero sus ojos un poco menos fríos. «No puedo permitírmelo», respondió Kesha, ya moviéndose al siguiente pedido. Justo. No era aceptación, pero tampoco rechazo. Al final del turno de la mañana, cuando el equipo de almuerzo llegaba y el equipo de desayuno limpiaba sus estaciones, Kesha reunió a todos para una reunión rápida. Sara había sugerido esto, una oportunidad para comentar el día y establecer expectativas. «Gracias a todos por hoy», dijo Kesha de pie entre la cocina y el comedor. «Sé que retrasé a algunos, sé que cometí errores, pero también vi cosas que necesitan arreglarse o mejorarse, y quiero que sepan que voy a intentar resolverlas».
Consultó sus notas del teléfono. Dawn, noté que apoyabas más tu pierna izquierda al final del turno. ¿Desde cuándo te molesta? Dawn pareció sorprendido de que lo hubiera notado. Un par de meses. Estar de pie sobre concreto todo el día, ya sabes. Deberíamos poder conseguir alfombrillas antifatiga para la parrilla y las estaciones de preparación. Ayudan justo con eso. Voy a enviar una solicitud al señor Sterling. Él me dijo que tengo presupuesto discrecional para mejoras de seguridad. La expresión de Dawn cambió un poco. Algo que tal vez era esperanza cruzó su rostro. La puerta de la cámara frigorífica se atasca gravemente. Eso es un riesgo de seguridad, alguien podría quedar atrapado. Voy a escalarlo como urgente. Miró a Sarah. Se ha reportado antes, sí, pero nunca lo priorizan. Ahora sí. Me aseguraré de que quede arreglado esta semana. Kesha miró sus notas otra vez. María, vi que estás programada para 6 turnos de cierre consecutivos. Eso parece excesivo. Se están siguiendo las pautas de programación. María parecía sorprendida de que la mencionaran por su nombre. Hutchinson siempre hacía el horario como quería. Nosotros simplemente lo aceptábamos. Eso va a cambiar, respondió Kesha. Nadie debería trabajar más de 3 turnos de cierre seguidos. Es agotador, y no es seguro cuando estás tan cansado. Miró alrededor a todos. Esto es lo que estoy aprendiendo sobre la gestión. No se trata solo de asegurarse de que el trabajo se haga. Se trata de asegurarse de que las personas que hacen el trabajo tengan lo que necesitan para hacerlo bien. En eso me voy a concentrar. Si algo está haciendo su trabajo más difícil, quiero saberlo para intentar solucionarlo. Y las propinas, la voz de Jessica fue aguda y desafiante. Hutchinson se quedaba con las propinas. Todos lo sabíamos. Nunca pudimos probarlo. Pero el dinero desaparecía constantemente. ¿Eso va a parar? Ya se detuvo, dijo Kesha con firmeza, sosteniendo la mirada hostil de Jessica. Desde hoy las propinas se registran de manera transparente. Al final de cada turno los meseros cuentan sus propinas con Sarah o conmigo como testigo. Firmamos la cantidad. Su dinero se lo llevan ustedes. Punto. Si desaparece dinero, investigamos inmediatamente. Incluso si eres tú la que lo toma, insistió Jessica. Especialmente si soy yo, respondió Kesha sin vacilar. Porque yo he estado en su lugar. Sé lo que es trabajar por propinas y ver cómo desaparecen. Sé lo que es romperse el lomo 8 horas y que alguien te robe. Eso se acaba aquí, lo prometo. Jessica no parecía convencida, pero algunos de los otros meseros sí parecían interesados. Incluso esperanzados. ¿Algo más que alguien quiera mencionar?, preguntó Kesha. ¿Algún problema del que deba saber silencio? Nadie estaba listo aún para confiar en ella. Bien, entonces. Gracias otra vez por hoy. Nos vemos mañana. Cuando el grupo se dispersó, Sarah llevó a Kesha aparte. Lo hiciste muy bien, dijo. Problemas específicos, compromisos específicos. La gente responde a eso. ¿Prometí demasiado? ¿Podré conseguir esas alfombrillas? Sterling te dio presupuesto discrecional. Úsalo. Para eso es. Sarah hizo una pausa. Debo decirte algo. Me enojé cuando supe de tu ascenso. Llevo 2 años aquí. He hecho un buen trabajo. Y de pronto una mujer que llevaba 4 meses es promovida por encima de mí porque tiene una historia triste. Kesha hizo una mueca, pero asintió. Lo entiendo. Es justo. Pero hoy, viéndote trabajar, viéndote manejar la presentación, viéndote prestar atención al personal y a sus problemas, estoy empezando a pensar que quizá Sterling vio algo que yo no. Tal vez tenía razón al darte una oportunidad. Eso significa que trabajarás conmigo. Significa que te daré una oportunidad justa, igual que pides a los demás. Demuestra que mereces estar aquí y te apoyaré. Si fallas, seré la primera en decirle a Sterling que no funciona. Es todo lo que puedo pedir, dijo Kesha, ofreciéndole la mano. Sarah la estrechó. No me falles, no lo haré. Esa noche, después de que Amara se durmiera en su nuevo apartamento, Kesha se sentó en la pequeña mesa de la cocina y comenzó a hacer listas cosas que debía dar seguimiento, cosas que tenía que aprender nombres de empleados y lo que había observado de cada uno. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido.
pero reconoció el nombre en la firma. ¿Cómo fue el primer día? Robert Sterling. Kesha lo miró un momento y respondió exhausto, aterrador: más difícil de lo que imaginé, pero creo que puedo hacerlo. La respuesta llegó en menos de un minuto. Nunca lo dudé. Descansa. Mañana es otro día para demostrarlo. Kesha sonrió a pesar del cansancio y dejó el teléfono. Un día superado. Faltaban 29 en su periodo de prueba autoimpuesto. Había sobrevivido cosas peores. Podía sobrevivir esto. Los 30 días pasaron como una temporada comprimida. Cada día trajo nuevos desafíos y pequeñas victorias que se acumularon hasta formar algo más grande. Kesha se enfrentó al trabajo con la misma determinación feroz que la había mantenido en pie durante la enfermedad de Marcus y los meses desesperados después. Llegaba a las 5:30 cada mañana, media hora antes de su turno oficial. Se quedaba hasta tarde, a menudo hasta el cierre, aprendiendo los procedimientos nocturnos y construyendo relaciones con el equipo de noche. Trabajó todos los puestos hasta entender no solo cómo se hacían, sino por qué se hacían y qué podía mejorarse. Las alfombrillas antifatiga llegaron al 6º día, entregadas por un proveedor que parecía sorprendido de que alguien hubiera procesado el pedido tan rápido. Dawn se paró sobre una ese mismo día. Para el final del turno su cojera había disminuido notablemente. ¿Cómo va la pierna?, preguntó Kesha mientras él limpiaba su estación. ¿Mejor? No dijo más, pero la miró por primera vez con algo parecido al respeto. Gracias. No es mucho, pero ayuda. La puerta de la cámara frigorífica fue arreglada el día 8, después de que Kesha llamara directamente a instalaciones y explicara que era un problema de seguridad que podía terminar con alguien atrapado dentro. El técnico admitió que la orden llevaba 3 meses marcada como baja prioridad. Ahora es alta prioridad, dijo Kesha con firmeza. Arréglelo hoy. Y lo arregló. El cerrojo del baño fue reemplazado el día 9 después de que Kesha lo presentara como un problema de seguridad para las empleadas. La política de comida para empleados se amplió el día 12, cuando Kesha descubrió que algunos trabajaban turnos de 8 horas sin comer, porque la política anterior era demasiado restrictiva. Una comida completa por turno elegida de un menú específico, anunció Kesha en la reunión matutina. Si estás aquí 8 horas no deberías pasar hambre. Es dignidad humana básica. María sonrió. Una sonrisa pequeña rápidamente escondida, pero Kesha la vio. El horario fue completamente revisado el día 15. Kesha pasó una noche entera reorganizándolo para asegurarse de que nadie trabajara más de 3 cierres consecutivos, que todos recibieran al menos 2 días libres por semana, uno de ellos en fin de semana, y que la carga de los turnos difíciles estuviera distribuida de forma justa. No tenías que hacer esto, dijo María cuando vio el nuevo horario publicado. Sí tenía que hacerlo. La gente no puede rendir al máximo si está exhausta todo el tiempo. Un horario justo es bueno para todos. Bueno para ti, para los clientes, para el negocio. Hutchinson nunca se preocupó por eso. Yo no soy Hutchinson, respondió Kesha simplemente. Pero no todos quedaron satisfechos con los cambios. 3 semanas después, Jessica acorraló a Kesha en el almacén durante un momento raro de tranquilidad. Su rostro estaba tenso de ira, su voz baja y venenosa. Sé lo que estás haciendo. Te haces la amable, haces estos pequeños cambios. Intentas ganarte a todos, pero yo te veo. Kesha dejó la tabla de inventario y la enfrentó. ¿Qué es exactamente lo que crees que ves? Que te acostaste para conseguir este trabajo. Que Sterling sintió lástima por la viudita pobre con la niña enferma y te dio algo que no ganaste. Que todo esto es para que él quede bien y tú solo estás jugando tu papel. Las palabras golpearon como un puñetazo, pero Kesha mantuvo el rostro neutral. ¿De verdad crees eso? Es lo que sé. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos luchado. No todos recibimos un ascenso por eso. Tienes razón, respondió Kesha en voz baja. Absolutamente tienes razón. Tú has luchado y no recibiste ayuda. Eso está mal. Y eso es exactamente lo que estoy intentando arreglar aquí, para que la próxima persona que tenga una emergencia, que enfrente una situación imposible, no tenga que elegir entre su trabajo y su familia.
para que la próxima persona reciba apoyo en vez de castigo. Qué noble, se burló Jessica. Tienes trato especial y lo llamas arreglar el sistema. Sí recibí un trato especial. Sterling vio algo en mí y decidió darme una oportunidad. No puedo cambiar eso. No puedo hacerlo justo retroactivamente. Kesha sostuvo su mirada sin parpadear. Lo que sí puedo hacer es intentar mejorar este lugar para todos de ahora en adelante. No tienes que agradarme, no tienes que confiar en mí. Pero voy a estar aquí haciendo este trabajo, te guste o no. Así que puedes trabajar conmigo para mejorar las cosas. O puedes seguir enojada y resentida. Tú decides. ¿Mi elección? ¿Crees que tengo opciones? La voz de Jessica subió un poco. Llevo aquí 5 años. 5 años de trabajo duro, asistencia perfecta, excelentes reseñas de clientes. Nunca ascendida, nunca considerada. Pero tú llegas por 4 meses y de repente eres gerencia. No puedo hablar de lo que pasó antes de que yo llegara. No sé por qué no te ascendieron. Quizá Hutchinson lo impedía. Quizá había otras razones. Pero puedo decirte que de ahora en adelante, los ascensos van a basarse en méritos y desempeño, no en favoritismo. Si quieres subir, demuéstrame tus habilidades de liderazgo. Demuéstrame que puedes manejar responsabilidad. Prueba que lo mereces. Los ojos de Jessica brillaron de furia. He estado demostrándolo por 5 años. Entonces, sigue demostrándolo ahora con nueva gerencia. ¿O no? Pero en cualquier caso no voy a disculparme por aceptar una oportunidad cuando se me ofreció. Jessica la miró fijamente durante varios segundos, y luego salió del almacén sin decir más. Kesha se apoyó en la estantería metálica y tomó una respiración temblorosa. Había sido más duro de lo que esperaba. Sabía que Jessica no estaba completamente equivocada. La situación no era justa, pero la vida nunca había sido justa. Kesha lo había aprendido de la peor manera posible. Lo único que podía hacer era intentar mejorar el futuro. Esa tarde se sentó en la oficina de Sarah, la oficina de gerente ahora, aunque aún le resultaba extraño llamarla así, y le contó la confrontación. Jessica ha estado amargada desde hace un tiempo, dijo Sarah. Es buena en su trabajo, pero no tiene madera de gerente. No maneja bien la presión. Tiene clientes favoritos y no sabe delegar. Hutchinson hablaba de promoverla solo para callarla, pero nunca lo hizo porque sabía que sería un desastre. ¿Debería documentar la confrontación? Ya lo hice. Escuché la mayor parte desde la cocina. Sarah abrió un archivo en la computadora. Pero Kesha, tienes que entender algo, dijo Sarah. No todos van a cambiar de opinión. Algunos van a resentirte. No importa lo que hagas, no importa cuán justa seas. No importa cuánto mejores las cosas. No vas a ganártelos a todos. Lo sé, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto, Kesha? Guardó silencio un momento pensando cómo responder. Porque alguien me dio una oportunidad cuando yo no la merecía. Cuando estaba en mi punto más bajo, cuando no tenía nada que ofrecer excepto desesperación y esperanza, alguien me miró y decidió que valía la pena invertir en mí. Eso lo cambió todo para mí. Lo cambió todo para Amara. Y si puedo hacer eso por aunque sea otra persona más. Si puedo convertir este lugar en un sitio donde la gente quiera trabajar, no donde tenga que trabajar, entonces vale la pena. Todo. Sarah la observó largo rato. ¿De verdad crees eso? Tengo que creerlo. Si no lo creo, ¿cuál es el sentido de nada de esto? Sarah asintió lentamente. ¿Bien? Entonces hablemos de lo que viene. Tus 30 días casi se cumplen. Sterling vendrá de visita el día 30. Va a querer un informe de cómo van las cosas y va a querer mi evaluación honesta de si esto está funcionando. El estómago de Kesha se encogió. ¿Qué vas a decirle? Voy a decirle la verdad. Que has trabajado más duro que cualquier nueva gerente que haya visto. Que has hecho mejoras tangibles en el ambiente laboral. Que la mayoría del personal te respeta aunque no todos te caigan bien. Que no has dejado que el puesto se te suba a la cabeza. Sarah hizo una pausa. Y voy a decirle que estaba equivocada contigo. Que has demostrado que mereces esta oportunidad. Kesha sintió lágrimas picarle los ojos. Gracias.
Significa más de lo que imaginas. No te me pongas emocional. Aún tenemos trabajo que hacer, pero Sara sonreía. Anda, vamos a revisar los números del último mes. Tienes que estar lista para presentárselos a Sterling. El día 30, Robert Sterling llegó durante el almuerzo eligiendo deliberadamente la hora más ocupada para observar cómo funcionaba el restaurante bajo presión. Se sentó en su cabina habitual y esta vez Kesha sabía que estaba ahí. Lo vio, le hizo un leve gesto de reconocimiento y volvió inmediatamente a las docenas de cosas que requerían su atención. El almuerzo de un miércoles siempre era caótico, pero ahora era un caos controlado. Kesha se movía con creciente confianza. Su rol, estaba claro, no servía mesas. Sara le había explicado que como asistente de gerente, su trabajo era apoyar a los meseros, no competir con ellos por propinas. Así que flotaba entre estaciones resolviendo problemas antes de que explotaran. Cuando Deshaun quedó saturado de pedidos y empezó a atrasarse, Kesha saltó a la parrilla sin que se lo pidieran, montando 3 platos seguidos para ponerlo al día. Cuando un cliente comenzó a levantar la voz por los tiempos de espera, Kesha intervino con suavidad, pidió disculpas sinceras y ofreció un aperitivo de cortesía mientras preparaban su comida. Cuando una mesera María parecía desbordada, Kesha limpió 2 de sus mesas en silencio para que pudiera concentrarse en tomar órdenes. Robert observó todo tomando notas en su teléfono. Cuando la avalancha disminuyó, Kesha se acercó a su cabina. Se deslizó enfrente de él repentinamente nerviosa, a pesar de la confianza de minutos atrás. Bien, dijo Robert sin rodeos. ¿Cómo fueron tus 30 días? Más difíciles de lo que esperaba. Mejores de lo que esperaba también, respondió Kesha sacando su teléfono con sus propios apuntes. Hemos hecho varias mejoras operativas. Las alfombrillas antifatiga redujeron las quejas por cansancio físico en un 80%. La puerta de la cámara frigorífica fue reparada eliminando un riesgo de seguridad. Reestructuramos el sistema de horarios para asegurar una distribución justa de los turnos difíciles. Implementamos un sistema transparente de propinas, eliminando las quejas por dinero faltante. He oído hablar de todos esos cambios, dijo Robert. Sara me ha mantenido al tanto. Se recostó ligeramente. ¿Y el personal? ¿Cómo ha reaccionado mixto? Algunos me apoyaron desde el principio. Algunos cambiaron gradualmente. Algunos siguen escépticos. Kesha lo miró directamente. Jessica está activamente hostil. Kyle está observando y esperando. María se ha calentado bastante conmigo. Deshaun respeta mi ética de trabajo, aunque aún no esté listo para confiar del todo. Sara ha sido una socia y mentora increíble. ¿Y cómo te sientes con el trabajo en sí? Lo amo, dijo Kesha sin adornos. Incluso las partes difíciles, incluso los días en que quiero rendirme. Porque estoy construyendo algo aquí. Estoy marcando una diferencia no solo para mí, sino para todos los que trabajan aquí. Robert sonrió. La evaluación de Sara coincide con la tuya. Dice que has trabajado más duro que cualquier gerente nuevo que haya visto, que te has ganado el respeto de la mayoría del personal, que manejas bien la presión y tomas buenas decisiones. Robert hizo una pausa. También dijo, está lista para que esto sea permanente. El corazón de Kesha dio un salto. ¿De verdad? De verdad. Desde hoy el puesto de asistente de gerente es tuyo de manera permanente, con todos los beneficios y responsabilidades que conlleva. Felicidades. Un alivio tan intenso recorrió a Kesha que casi se mareó. Gracias. No le fallaré. Ya no lo has hecho. Pero Kesha, quiero hablar contigo de otra cosa. Sobre lo que viene después. ¿Qué quiere decir? Robert sacó algo en su teléfono y se lo mostró. Estos son los números de Franklin's Diner en los últimos 6 meses. La línea roja es de enero a junio bajo la gestión de Hutchinson. La línea verde es julio, tu primer mes. Mira la diferencia. Kesha examinó el gráfico. Satisfacción del cliente 22%. Rotación de empleados a 0. Desperdicio de comida 17%. Ingresos 9%. Son mejoras significativas para un solo mes, continuó Robert. Sara también merece crédito. Ha hecho un trabajo excelente.
Pero gran parte de esto se debe directamente a los cambios que tú implementaste, al cambio de cultura que empezaste. Solo estaba arreglando problemas obvios. Eso es la buena gestión, ver problemas que otros dejaron de ver y solucionarlos. Robert guardó su teléfono. Quiero que sigas haciendo lo que estás haciendo. Aprende todo lo que puedas de Sara. Asume más responsabilidades gradualmente y empieza a pensar en lo que viene después de asistente de gerente. ¿Cómo qué? Como gerente completa. Como supervisar múltiples locales. Como entrenar a otros gerentes en este enfoque. Los ojos de Robert estaban serios. Kesha, ya demostraste que puedes transformar un local en problemas. Imagina lo que podrías hacer con más recursos, más autoridad, más alcance. Apenas llevo un mes haciendo esto. Y en un mes, has logrado más que algunos gerentes en años. No digo mañana. Digo que empieces a prepararte para desafíos más grandes porque vienen. Cuando Robert se fue, Kesha se sentó en la oficina de Sara e intentó procesar lo sucedido. Un puesto permanente, reconocimiento, hablar de ascensos futuros. 6 semanas atrás había sido despedida y estaba segura de que su vida se había acabado. Ahora estaba construyendo una carrera, un futuro, no solo sobreviviendo sino prosperando. Su teléfono sonó. La escuela de Amara. Señorita Thompson, habla la señora García de Riverside Elementary. Amara está bien, pero se siente un poco enferma. ¿Puede venir a recogerla? 6 semanas atrás, esa llamada habría sido una catástrofe: perder el trabajo, perder ingresos, perder todo. Ahora solo confirmó con Sara que la podían cubrir por la tarde. Tomó su bolso y fue por su hija. Porque tenía seguro médico. Tenía días de enfermedad. Tenía seguridad laboral, apoyo de la gerencia y sistemas diseñados para manejar exactamente este tipo de situaciones. Tenía lo que todo trabajador debería tener. Y pensaba dedicar su carrera a asegurarse de que más personas lo tuvieran. 9 meses después de la llegada de Kesha como asistente de gerente, el teléfono de Robert Sterling sonó a las 2 de la mañana. Señor Sterling, habla la enfermera Patterson de Riverside Care en Boston. Su madre ha sufrido un derrame cerebral. Está estable, pero debe venir de inmediato. Robert tomó un avión a Boston a las 7 de la mañana, con la mente inundada de preocupación y peores escenarios. Dorothy Sterling tenía 83 años. Vivía en la residencia cerca de su hermana desde hacía 2 años, y Robert la visitaba cada mes. El mes anterior lo había vencido rotundamente en ajedrez, y lo había molestado diciéndole que él era el que se estaba volviendo viejo y lento. El derrame llegó sin aviso como tantos. Cuando Robert llegó al hospital, Dorothy dormía el lado derecho del rostro caído, un suero en el brazo, monitores pitando suavemente. El lado derecho del cuerpo estaba paralizado. Su habla estaba afectada. Los médicos eran cautelosamente optimistas, pero advertían que sería un proceso largo. Robert arrimó una silla a su cama y tomó su mano buena. «¿Estoy aquí, mamá? No voy a irme». Los ojos de Dorothy se abrieron, su ojo izquierdo enfocándolo con una determinación feroz, aunque el derecho estaba algo desviado. Intentó hablar. Las palabras salieron gruesas y arrastradas. «Tú, ve. Trabajo. No voy a dejarte. Trae. Trabajo. Aquí». Su mano buena lo apretó débilmente. «No. Pares». Robert sabía que no tenía sentido discutir con su madre, ni siquiera después de un derrame cerebral. Llamó a Patricia y organizó trabajar a distancia desde Boston indefinidamente. La rutina se volvió brutal rápidamente. Las mañanas en el hotel estaban llenas de videollamadas y correos gestionando el negocio a distancia. Las tardes eran en el hospital viendo a su madre pasar terapias físicas que la dejaban frustrada y agotada. Las noches en el centro de rehabilitación al que la trasladaron después de 5 días, sentado junto a ella mientras luchaba en terapia del habla. La gente no falla porque... Dorothy se esforzaba, su rostro retorciéndose con el intento. Porque sean perezosos, terminaba Robert con suavidad. Fallan porque nunca les han dado una verdadera oportunidad. Las palabras de William. Lo sé, mamá. Nunca las he olvidado. 2 semanas después de su llegada a Boston,
Robert llamó a Kesha para ver cómo iba todo en Franklin's Diner. Era tarde más de las 10, pero sabía que ella solía quedarse hasta el cierre. «Todo va bien aquí», lo tranquilizó ella, su voz cálida incluso a través del teléfono. «Sara y yo tenemos todo bajo control. ¿Cómo está su madre? Mejorando, pero despacio. Los terapeutas son optimistas, pero...» Su voz se quebró un poco. Es difícil verla luchar. Hubo un instante de silencio al otro lado. Cuando Kesha volvió a hablar, su voz era suave, comprensiva. Cuando Marcus estaba en tratamiento, lo más difícil no eran los grandes momentos. No era el diagnóstico, ni las cirugías, ni siquiera las últimas semanas. Era la lucha diaria. Ver a alguien que amas pelear con todas sus fuerzas solo para hacer cosas básicas que antes eran sencillas. Sentirte impotente porque no puedes pelear por ellos. «Sí», dijo Robert en voz baja. «Eso es exactamente». «¿Sabe que me ayudó?», continuó ella. «Aceptar que mi trabajo no era arreglarlo. Yo no podía curar el cáncer, no podía quitarle el dolor. Lo único que podía hacer era estar ahí, tomarle la mano, recordarle que no estaba solo». Hizo una pausa. «Eso es lo que su madre necesita ahora. No soluciones, no arreglos, solo presencia. Gracias». Necesitaba escuchar eso. «¿Y señor Sterling? No intente manejar todo desde Boston. Usted contrató gente capaz. Confíe en nosotros para hacer nuestro trabajo. Su madre lo necesita más ahora que Franklin's Diner». Robert se dio cuenta de que tenía razón. Había estado tratando de microgestionar desde 2.400 kilómetros de distancia, respondiendo cada correo al instante, uniéndose a todas las llamadas, manteniendo la ilusión de control. Pero había construido sistemas fuertes y contratado gente competente precisamente para no tener que hacerlo. «Tiene razón», admitió. «Voy a dar un paso atrás. Pero Kesha, si surge algo importante, llámame. Y si necesitas algo también. Lo haré. Cuídese y cuide a su madre». Durante las semanas siguientes, Robert encontró un nuevo ritmo. Tenía una videollamada diaria con su equipo directivo, pero les dejaba manejar las operaciones del día a día. En cambio, enfocó su energía en su madre, celebrando pequeñas victorias, 5 pasos con andador, una frase completa clara, su mano derecha cerrándose alrededor de un tenedor. Y varias veces por semana, tarde en la noche, cuando el hospital estaba silencioso y el miedo era más fuerte, llamaba a Kesha. Hablaban del progreso de Dorothy, de las pequeñas victorias y los retrocesos, de la frustración de ver a alguien fuerte e independiente luchar con tareas básicas. Kesha compartió historias de la enfermedad de Marcus, que no había contado a nadie. Sobre la vez que él lloró porque no podía abrir un frasco. Sobre cómo ella aprendió a dejarlo intentar, a dejarle conservar dignidad haciendo cosas solo, incluso cuando habría sido más fácil ayudar. Sobre la culpa que vino después. Culpa por haber sido impaciente algunas veces. Culpa por haber sentido alivio cuando todo terminó. Culpa por haber sobrevivido y seguido adelante. ¿La culpa se va alguna vez?, preguntó Robert una noche. No del todo, pero se hace más pequeña. Se convierte en algo que puedes cargar en vez de algo que te carga a ti. Pausa. Su madre es una luchadora, señor Sterling. Se nota por cómo habla de ella. Va a salir adelante. Ojalá tengas razón. La tengo. Y cuando lo haga, usted podrá mirar atrás y saber que estuvo con ella cuando más lo necesitaba. Eso vale más que cualquier otra cosa. 7 semanas después del derrame, Dorothy Sterling caminó 6 metros con un andador. Su habla lo bastante clara como para bromear sobre la comida del hospital. Su mano derecha lo bastante fuerte como para sostener la de Robert sin ayuda. «Vete a casa», le dijo firme. «No voy a irme. No me estoy muriendo. Me estoy recuperando. Y tú necesitas volver a tu vida. Estás segura, segura. Puedes visitarme una vez al mes como antes, pero debes confiar en que voy a estar bien. Puedes hacer eso, Robert». Miró a su madre más pequeña, ahora más frágil, pero con la misma determinación feroz en los ojos, que los había sacado adelante de la pobreza, de la falta de hogar, y de cada desafío que la vida les había arrojado. «Puedo hacerlo», dijo Robert finalmente. Regresó a Jacksonville a mediados de diciembre, 2 meses después de haberse ido.
Estaba más delgado, más canoso, desgastado por semanas de estrés y sueño irregular. Pero su madre estaba viva y recuperándose, y eso era lo que importaba. Su primera parada fue Franklin's Diner. Kesha lo vio entrar en pleno almuerzo y tuvo que parpadear 2 veces. Se veía terrible, agotado, envejecido, como si hubiese cargado el mundo entero sobre sus hombros, y como si hubiese sido más pesado de lo esperado. Terminó de atender su mesa, sí, aún cubría en el piso cuando faltaba personal, y luego lo llevó directamente a la oficina cerrando la puerta detrás de ellos. «Te ves horrible», dijo sin rodeos. «Gracias. De verdad sabes cómo hacer que un hombre se sienta bien consigo mismo. Lo digo en serio. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 5 horas? ¿Cuándo comiste una comida decente?» Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Sara para que pidieran comida desde la cocina. «Siéntate antes de que te caigas». Robert se dejó caer en la silla de la oficina, consciente de repente de cuán agotado estaba. La adrenalina que lo había mantenido de pie durante 8 semanas, finalmente se apagaba, dejando solo un cansancio profundo hasta los huesos. «Estoy bien, solo cansado». «No estás bien. Llevas 2 meses sosteniendo todo, tu madre, tu empresa, tu vida. Necesitas dejar que alguien te cuide 5 minutos». Sacó una botella de agua del pequeño refrigerador y se la puso en las manos. «Bebe. La comida viene en camino». «¿Cuándo te volviste tan mandona?», preguntó Robert, pero sonreía. «El día que me hiciste asistente de gerente. Creaste un monstruo». Ella arrastró una silla hasta sentarse frente a él. «¿Cómo está Dorothy realmente?» «Mejorando de manera constante. Los terapeutas son optimistas. Creen que recuperará la mayor parte de su función con trabajo continuo. Pero tardará meses, quizá 1 año, en volver a estar como antes». Robert abrió el agua y bebió la mitad de un trago. «Me siento culpable estando aquí y no allá. Ella te dijo que volvieras, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque es tu madre. Y las madres saben cuando sus hijos se están destruyendo a sí mismos. También saben cuándo necesitan permiso para cuidarse». Kesha se inclinó hacia adelante. «Señor Sterling, usted me dio una oportunidad para reconstruir mi vida. Le dio a Amara un futuro. Pero no puede ayudar a nadie si se trabaja hasta morir. Tiene que cuidarse también». Sara apareció con una bandeja sopa sándwich café. «Come». Ambas mujeres lo dijeron al mismo tiempo. Robert rió agotado y tomó el sándwich. Mientras comía, Kesha le dio un resumen rápido de los últimos 2 meses. El restaurante funcionaba sin problemas. El personal estaba estable y productivo. Habían tenido su mejor trimestre en 3 años. La satisfacción del cliente estaba en su nivel más alto. «Hicieron todo esto sin mí», dijo Robert con algo parecido al orgullo en la voz. «Lo hicimos gracias a los sistemas que usted construyó y a la gente que contrató. Solo mantuvimos la máquina funcionando». Kesha hizo una pausa. «Pero, señor Sterling, quiero hablarle de algo. Sobre asumir más responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad usted ha hablado? De expandir el programa de formación de gerentes, de traer más gente que entienda el trabajo desde abajo. Y si yo asumiera un papel más amplio, gerente regional, supervisar varios locales. Déjeme demostrar que puedo escalar lo que hicimos aquí». Robert dejó su sándwich. «Has sido asistente de gerente 9 meses. Y en esos 9 meses convertimos Franklin's de tu peor local a uno de los mejores. Los números hablan por sí solos. No digo que esté lista para dirigir toda la empresa, pero sí puedo manejar más de un restaurante». Kesha sacó su tableta y le mostró una presentación que había preparado. «He estado estudiando sus otros locales en la región. Veo patrones. Algunos de los mismos problemas que teníamos aquí, gerentes desconectados del personal, empleados que no se sienten valorados, sistemas que generan problemas en vez de resolverlos. Creo que puedo ayudar a arreglar eso». Robert revisó su análisis. Era completo, bien investigado, perspicaz. Ella había identificado problemas concretos en cada local y propuesto soluciones específicas. «Esto es trabajo impresionante», dijo. «He tenido tiempo para pensar mientras usted estaba en Boston.
tiempo para ver lo que es posible cuando confía en la gente y les da herramientas para tener éxito. Kesha lo miró a los ojos. Usted me dio una oportunidad cuando yo no tenía nada. Déjeme demostrar que puedo tomar lo que me enseñó y multiplicarlo. 5 locales, 1 año. Si puedo darles la vuelta como hicimos con Franklin's, entonces hablamos de lo que sigue. Robert guardó silencio largo rato estudiando su rostro. La inseguridad que Kesha había tenido 9 meses atrás había desaparecido. En su lugar, había confianza templada por humildad, ambición equilibrada con realismo. 5 locales es un salto grande, advirtió Robert. Lo sé, pero estoy lista. Y usted necesita a alguien en quien confíe para ayudar a llevar la carga. Déjeme ser esa persona. Robert pensó en los últimos 2 meses en intentar administrar todo desde Boston mientras cuidaba de su madre en el estrés de sentir que tenía que controlar cada decisión en cómo Keisha, Sarah y el resto del equipo habían mantenido todo en perfecto funcionamiento sin él. Pensó en William Cartwright, el hombre que había apostado por una mujer desesperada, y su hijo, y cómo esa decisión había dado forma a toda su vida. Tal vez era momento de apostar otra vez, de confiar en que la persona en la que había invertido estaba lista para más. Está bien, dijo finalmente, gerente regional. 5 locales incluyendo Franklin's. Sarah será ascendida a gerente general aquí. Tú la entrenarás y mentorearás a los gerentes de los otros locales. Periodo de prueba 6 meses. Si los números lo respaldan, lo hacemos permanente y hablamos de expandir más. Los ojos de Kesha se abrieron como platos. Habla en serio, muy en serio. Pero Kesha, esto significa más horas, más estrés, más personas dependiendo de ti. Viajes entre locales. ¿Estás lista para eso? Y Amara Ella hizo la pregunta que más temía. ¿Cómo manejo más responsabilidades y sigo siendo una buena madre? El programa de asistencia para cuidado infantil cubre cuidado después de la escuela y cuidado nocturno ocasional para situaciones como esta, explicó Robert. Tendrás que usarlo, y tendrás que ser honesta contigo misma sobre tus límites, cuándo puedes presionar y cuándo necesitas priorizar estar en casa. Su expresión fue comprensiva. No te estoy pidiendo que elijas entre carrera y familia. Te estoy pidiendo que construyas una vida donde puedas tener ambas cosas. No será fácil, pero creo que puedes lograrlo. Kesha pensó en Amara, que ahora florecía, que tenía amigos, estabilidad, una madre que ya no vivía al borde del colapso. Pensó en el ejemplo que le estaba dando. «Puedo hacerlo», dijo con firmeza. «Estoy lista». Entonces felicidades, gerente regional Thompson. Intenta que no se te suba a la cabeza, ni lo sueñe, prometió Kesha. Pero incluso mientras lo decía sabía que ya estaba cambiando. No en malas formas. No se estaba volviendo arrogante ni ambiciosa en exceso. Era crecimiento, expansión, convertirse en más de lo que alguna vez creyó posible. Terrible y maravilloso a la vez. Esa tarde, después de que Robert se fue y Kesha terminó su turno, condujo hasta su apartamento y recogió a Amara del programa extracurricular. Mamá Amara corrió hacia ella con un dibujo. «Mira lo que hice». Era un dibujo de ambas tomadas de la mano frente a un edificio grande etiquetado como el trabajo de mamá con letras torcidas. «Es hermoso, cariño». «¿Es Franklin's Diner?» «Ajá». La señora García dijo que dibujáramos donde trabajan nuestros papás. El papá de Kyle es bombero, y la mamá de Sarah es maestra. Y mi mamá es gerente. Había orgullo puro en su vocecita. Kesha sintió lágrimas picarle los ojos. Esto era lo que importaba. No el título, no el salario, sino el ejemplo, el futuro. La vida nueva que estaba construyendo donde Amara crecería, sabiendo que el trabajo duro, la resiliencia y la esperanza podían llevar a un lugar mejor. Así es, bebé. Mamá es gerente. Y ¿sabes qué? Me acaban de ascender otra vez. ¿De verdad? Vas a ser la jefa de todo, Kesha rió. No de todo, pero sí de más cosas que antes. ¡Qué bueno! Eres una buena jefa. Ayudas a la gente. ¿Y cómo sabes eso? Porque me ayudas a mí. Y si me ayudas a mí, seguro ayudas a otras personas también. De boca de un niño.
A veces los niños entendían la vida mejor que los adultos. Lo intento, amor. De verdad lo intento. Esa noche, después de que Amara se durmió, Kesha llamó a su hermana en Georgia por primera vez en meses. «Gerente regional», dijo Denise con la voz gruesa de emoción. «Kesha, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. Todavía no puedo creer que sea real. Hace 6 meses me estaban despidiendo, y ahora estoy administrando varios restaurantes. Marcus estaría tan orgulloso de ti. ¿Lo sabes, verdad?» El nombre de su esposo muerto todavía traía un dolor suave pero constante, aunque menos agudo ahora. «Lo pienso mucho», admitió Kesha. «A veces imagino lo que diría, si estaría orgulloso, preocupado, o ambas cosas. Él estaría orgulloso. Siempre supo que eras capaz de más. Siempre decía que podías dirigir toda la compañía si alguien te daba la oportunidad. Lo decía todo el tiempo. Él vio algo en ti que tú no podías ver en ti misma». Denise hizo una pausa. «Me alegra que alguien más finalmente lo haya visto también», dijo Kesha. Después de colgar, Kesha se quedó sentada en el silencio de su apartamento. Ya no era un lugar temporal, sino un hogar real. Pensó en el camino que la había traído hasta allí. Desde la reposesión del coche, la notificación de desalojo, ser despedida frente a todo un restaurante. De la desesperación a la esperanza a construir algo verdaderamente significativo. No había sido fácil. No había sido rápido. Había habido días en los que quiso renunciar. Días en los que el escepticismo y el resentimiento de otros se sentían demasiado pesados. Pero siguió adelante. Siguió demostrando su valía. Siguió trabajando más duro que nadie. Siguió preocupándose más de lo que parecía razonable. Siguió creyendo que podía convertir una oportunidad en algo más grande. Y funcionó. No por suerte, no por trato especial, sino por esfuerzo implacable y por negarse a aceptar que su historia tenía que terminar como parecía destinado. Kesha abrió su laptop y empezó a tomar notas. 5 locales, cada uno con desafíos distintos. Distintos gerentes, dinámicas distintas, problemas distintos. Iba a ser difícil. Tal vez lo más difícil que había hecho hasta ahora. Pero ya había enfrentado cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Y esta vez no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Y se asegurarían de que tantas personas como fuera posible también tuvieran esa oportunidad de prosperar. Ese era el trabajo real. No solo subir ella misma la escalera, sino extender la mano hacia abajo y ayudar a otros a subir con ella. Eso fue lo que William Cartwright había hecho por Robert y Dorothy tantos años atrás. Eso fue lo que Robert había hecho por ella. Y eso era lo que Kesha iba a dedicar el resto de su carrera, a hacer por todos los que pudiera tocar. Una persona a la vez. Una oportunidad a la vez. Una vida cambiada a la vez. Era un efecto dominó. Y Kesha estaba decidida a que el suyo realmente contara.